En cada generación de procesadores, los Ryzen 600 suelen ser la mejor opción calidad-precio de mercado. Son sinónimo de calidad asegurada a un buen precio. Además, no tienen demasiado que envidiarles a sus hermanos superiores, que lo único que suelen tener son más núcleos o un pequeño incremento en las frecuencias. Como pudimos ver en un anterior vídeo comparativo enfrentando la serie 5000 de Ryzen, el 5600 rendía en videojuegos igual que sus hermanos mayores que costaban el doble. Y me han llegado muchas dudas sobre qué procesador elegir. ¿Ir por el 3600 o por el 5600? Ambos son muy buenas opciones y hoy vamos a ver cuál encaja mejor y cuál saca más jugo a tu dinero. Muy buenas a todos, una semana más. Tal como estáis viendo, vamos a hacer una comparativa de esas que os gustan tanto, de los procesadores más populares de la casa roja de AMD. Sobre el papel parecen dos procesadores prácticamente idénticos, 6 núcleos, 12 hilos, ambos hechos con un proceso de fabricación idéntico de TSMC de 7 nanómetros, uno es Plus, pero la teoría, y con un TDP de 65 vatios. Algo que cambia sutilmente son las frecuencias, teniendo el 3600 una frecuencia de 3,6 y un turbo de 4,2, y el 5600 dispone de una frecuencia de 3,7 y una turbo de 4,6. Pero siento decir que esto no es todo, la diferencia real la encontramos en la arquitectura, uno es Zen 2 y el otro es Zen 3. Y sabiendo que en esta nueva arquitectura se han centrado en mejorar su IPC, las instrucciones por ciclo, que el mismo procesador sea capaz de hacer muchas más operaciones en un tiempo determinado. Sabiendo esto, vamos a ver qué diferencias hay sobre la mesa, porque es el ejemplo más claro de cómo una arquitectura puede cambiar el funcionamiento de un componente. Todo esto lo vamos a probar con una 6950 XT de AMD en resoluciones 1080 y 1440p, con 32 GB de memoria RAM a 3200 TL14. Y lo haremos tanto en videojuegos como en pruebas sintéticas para ver el rendimiento de trabajo de estos procesadores. Y tendréis por aquí también resultados del 1600 para tener alguna referencia generacional más, por la primera generación. Y vamos allá con las pruebas. El resultado de Fortnite dice que te doy 5 segundos para que le des un like a este vídeo ahí abajo. Vale, y también dice que a 1080p la diferencia es bastante rápida, de un 36% concretamente del 5600 respecto al 3600, pero ambos estando en unos números muy impresionantes y con FPS de sobra para lo que sea que hagamos. Por otro lado, como podéis ver, el 1600 tampoco tiene mal rendimiento. Es menor, pero sigue teniendo un buen número de FPS. Y pasando a 1440p, los resultados son prácticamente idénticos para tanto el 1600 como el 3600 y teniendo una reducción del 4% en el 5600. Pero seguimos teniendo una diferencia bastante grande entre ellos. Con todo esto pasamos a un juego algo distinto como es Cyberpunk 2077, donde a 1080p el 5600 es tan solo un 7% mejor que el 3600, pero donde sí que hay un salto abismales con el 1600. Y en 1440p estas diferencias y este rendimiento se mantiene. Básicamente esto es algo que vemos con juegos que no son eSports, ya que son mucho más dependientes de la potencia de la tarjeta gráfica y no del procesador. Lo mismo sucede con Dying Light 2, que no usa para nada el procesador y vemos cómo depende únicamente de la tarjeta gráfica en su máxima expresión, quedando los gráficos prácticamente iguales entre el 5600 y el 3600, pero sí que habiendo algo de diferencia respecto a la generación más antigua. En el Fórmula 1 2021 volvemos a tener más dependencia del procesador, siendo el 5600 un 33% más rápido de media en ambas resoluciones, y siendo la pura expresión de lo que deberían de ser los cambios generacionales en cuanto a potencia en mi humilde opinión. Esto es lo que hace que cambiar de generación valga la pena. Entonces, para no estar revisando más juegos uno por uno, después de analizar 25 juegos, la diferencia media de potencia es de alrededor del 15% entre el 5600 y el 3600, tanto en 1080p como en 1440p. Esto por lo que respecta a videojuegos. En cuanto a benchmarks sintéticos, para los que lo que quieran sea este procesador para trabajos, en Cinebench R23 en mononúcleo el 5600X tiene una puntuación de 1593 frente a los 1250 del 3600, una diferencia del 30%. Aquí es donde reside el poder de esta nueva arquitectura, en tareas mononúcleo, que posteriormente en tareas multinúcleo se sigue reflejando viendo que tenemos 10.980 puntos del 5600 frente a los 9.150 del 3600, habiendo una diferencia algo menor, pero sigue siendo de un 17%.
En Blender 3.1 tenemos más de lo mismo, pero en lugar de una diferencia del 30% lo es del 10%, con el 5600 obteniendo 157 puntos y el 3600 140. En conclusión, creo que mejorar del 3600 al 5600 solo es relevante si jugáis algo competitivo que necesite menor input lag y mayor número de FPS. Para todos los que lo usen más para campañas o simplemente jugar de forma casual, el 3600 es más que de sobra. Hay diferencia en la mayoría de juegos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nuestra tarjeta gráfica es capaz de mandarnos los frames necesarios con mejor procesador, estamos hablando de mejorar de 228 FPS a 337 FPS. Esto es como hablar que hacemos del 0 a 100 en un segundo o en 1,5. ¿Lo necesitamos nosotros? ¿Necesitamos competir? ¿Dónde vamos a notar eso si como mucho las pantallas de alta frecuencia más comunes son de 144 Hz? Está bien en cuanto a mejorar el input lag y por tener una máquina mejor de cara al futuro, pero creo que estamos hablando de unos números que no nos deberían de molestar lo más mínimo. Incluso hay juegos que con el 1600 podríamos jugar perfectamente. Sí que con este tenemos algunos momentos donde estamos por debajo de los 140 FPS, pero como siempre depende de para qué lo necesitemos. Algo a tener en cuenta es que en anteriores generaciones el incremento del rendimiento venía siendo de un 5%, así que aunque esta media del 15% pueda saber a poco, es un cambio bastante importante. En mi opinión, siempre que hay un cambio generacional, este debería de ser el mínimo incremento de rendimiento, a partir de un 20% estaría ya contento. Sinceramente creo que como siempre, ante la pregunta de cuál elegir, la respuesta sigue estando en ¿para qué lo necesitas? Si es para trabajar, posiblemente te diría que lo mejor sería olvidarte de alguno de estos dos y gastar ese dinero en un 3700. Incluso se ven algunos muy buenos precios por el 3900 que vale mucho la pena con esos extra núcleos, como digo, para trabajar. Aún así, tanto el 3600 como el 5600 se desenvuelven muy bien en todos los escenarios, son todoterrenos, y para los cuales no hay duda que no nos equivocaremos. Eso sí, si estamos buscando algo casual y queremos ahorrarnos un dinero, seguramente ir por el 3600 será la mejor opción, siempre teniendo en cuenta los precios, al precio que están ahora, donde podemos encontrar el 3600 por unos 140 euros, y si queremos un 5600, debemos de pagar casi el doble por 240. La verdad es que esa diferencia del rendimiento con ese cambio de precio me hace querer ir y recomendar mucho más el 3600 y posteriormente invertir esa diferencia en algún otro componente. Por otro lado, si no tenemos unos precios tan competitivos para el 3600 y el precio es muy similar, será mejor optar por un 5600 puesto que es una pieza tecnológicamente más avanzada y más nueva generacionalmente. Esto al final es como decir, ¿quieres el último iPhone? Pues paga su precio al completo, pero tienes el iPhone del año anterior con el 80% de las características por la mitad del precio. Juzga tu propia situación y si vale la pena. Además, recordemos que en procesadores no quedan obsoletos tan rápido como las tarjetas gráficas. La mayoría de tareas no dependen tanto de ellos como la mayoría creen. Con esto, espero que este vídeo te haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.